apuntes que yo les dejé y que les envié por correo, está una definición muy clara de lo que es el guión. Se las voy a leer simplemente para que ustedes recuerden qué es un guión cinematográfico. Un guión cinematográfico es un relato que se narra mediante imágenes. Eso tiene que quedar clarísimo. Es la descripción de acciones mediante imágenes. Cuando nosotros pensamos hacer un guión, lo primero que necesitamos es tener una idea, una historia de lo que queremos contar. Esa idea o esa historia puede venir de una experiencia personal, como lo hizo Guillermo Arriaga en Amores Perros, en el programa que les dejé de ver de los guionistas. Segundo, también puede ser basada en una nota periodística, ya sea antigua o nueva, como lo hizo Tomás Pérez Turrén cuando hizo el guión de Canoa, basado en un hecho que sucedió en la Universidad de Puebla, en un pueblo llamado Canoa. O tres, podemos basarnos en una forma literaria, como puede ser un cuento, una novela, un ensayo, una obra teatral o simplemente una poesía. En el caso de una adaptación cinematográfica de Emilio Carballido, en el video que ustedes vieron de los 3 guionistas. Él adaptó un cuento yucateco de la muerte y también se basó en unos cuentos de los hermanos Green para hacer el guión de Macario. A partir de tener una idea, podemos hacer un pequeño libreto en donde plasme lo que quiero decir con lo que se me ocurrió, con mi idea, y hacer mi propia versión de un libreto, a lo que muchos le llaman el famoso guión literario, que es simplemente contar en palabras lo que yo quiero decir. Lo siguiente que vamos a hacer es una escaleta. ¿Qué es una escaleta? Una escaleta es hacer un borrador cronológico de nuestra historia. Les voy a poner una historia que se me acaba de ocurrir, muy sencilla, muy jalada, pero que nos puede dar la idea de lo que es una escaleta. Nuestro personaje se va a llamar Juan. Número 1. Juan se levanta muy temprano en su casa. 2. Desayuna en su comedor. 3. Toma un microbús en la esquina de su casa porque va hacia la universidad. 4. Dentro del microbús va un asaltante que sorprende a todos sacando una pistola y tratando de robar a los pasajeros. 5. Juan se encuentra cerca del asaltante, se le avienta y logra desarmarlo. En ese momento, los pasajeros lo ayudan y logran capturar al asaltante. 6. Llega la policía y se lo lleva hacia la cárcel. 7. Juan continúa dentro del microbús, va hacia la universidad. De repente, una serie de jóvenes paran el microbús. Estos jóvenes vienen armados. 8. Bajan a Juan y se lo llevan. Ustedes se preguntarán cuál será el final de esta historia.
Ahora que nos encontramos en una época totalmente digital, nos conviene tener un programa exclusivamente para hacer guiones. Yo les recomiendo un programa que se llama Celta. Es un programa muy amigable, muy fácil de usar y que nos da muchas facilidades para poder hacer un guión. Ustedes lo pueden bajar, insisto, en celt.com. Vamos a ver paso a paso cómo escribir un guión. Ya teniendo mi escaleta es mucho más fácil. Lo primero que tengo que hacer es siempre escribir el número de secuencia, que es la referencia que todo el mundo va a tomar cuando se hace la filmación. O sea, la secuencia es a la que nos vamos a referir y que todo el mundo sepa que vamos a grabar la secuencia 1, la secuencia 2, la secuencia 3, ¿sí? Y todo el mundo esté en el mismo canal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es siempre numerar la secuencia con su número correspondiente. Luego tenemos que escribir siempre la palabra interior o exterior, simplificado, int o est, de acuerdo a la locación donde vayamos a filmar. Si es interior, o sea, dentro de un lugar, o exterior, fuera, en este caso, fuera de cualquier lugar cerrado. Enseguida, en el mismo renglón, voy a escribir la locación donde voy a filmar. Se recomienda escribir generalmente partiendo de lo general a lo particular. Por ejemplo, casa de Juan, y entonces pongo casa de Juan, comedor, o casa de Juan, recámara, para especificar que es la misma casa, pero en un lugar diferente. Finalmente, en el mismo renglón, siempre tengo que terminar con la palabra día, tarde, noche, y si ustedes quieren especificar más, pueden poner amanecer, atardecer. En este caso, la hora especifica en lo que se da la secuencia. En el siguiente renglón voy a describir la acción de lo que sucede en mi secuencia, en mi historia. Aquí es muy importante describir en imágenes lo que sucede. Tengo que describir algo que yo pueda ver en la pantalla, algo que yo pueda ver en mi historia que estoy contando. En esta parte es muy importante no escribir acciones como Juan pensó, Juan imaginó, Juan supuso, Juan recordó, Juan añoró. Son cosas que ¿cómo puedo yo ver en la pantalla? Entonces tengan mucho cuidado con este tipo de acciones, de resolverlas de otra forma. Es casi imposible representar este tipo de acciones. Hay forma de contarlas. Ya veremos con calma después cómo se puede representar este tipo de acciones, ya sea con una voz en off o con otro tipo, con letreros, con imágenes, con gráficos, pero es muy difícil en un guión escribir este tipo de situaciones. En las acciones solo se describe los movimientos de nuestros personajes, lo que hacen en la acción. No es necesario describir si mi personaje es alto, bajo, gordo, o si tiene 23 años, o si tiene 28, a menos que sea muy importante describir, por ejemplo, mi personaje se encontró a un viejo de 85 años. En ese caso, sí es necesario mencionarlo para especificar que se encontró a un personaje de determinada edad. El siguiente nivel o el siguiente renglón es el personaje que habla.
Si el personaje no habla, no es necesario ponerlo. Entonces vamos a suponer que mi personaje habla. Entonces pongo Juan. ¿Sí? Si yo quiero especificar las condiciones en que se encuentra mi personaje, puedo abrir un paréntesis y hacer una acotación y poner, por ejemplo, Juan enojado. Cierro paréntesis. En el siguiente renglón van los diálogos, lo que nuestro personaje va a hablar y va a decir, y lo que le pueden contestar algunos de los otros personajes que intervienen en la acción, que intervienen en la secuencia. En una secuencia puede haber varias acciones y varios diálogos. Esto quiere decir, yo puedo poner una acción y después lo que hablan los personajes y regresar a una acción y que vuelvan a hablar ya sea esos personajes u otros personajes, siempre y cuando sean en el mismo lugar y en el mismo tiempo, para conservar en este caso lo que es la secuencia. ¿Qué es un guión cinematográfico? Un guión cinematográfico es un relato que se narra mediante imágenes. Ese guión siempre tendrá un comienzo, una parte intermedia y un final, a lo que podríamos también llamar una introducción, un desarrollo o una conclusión. En nuestro definir de lo que es propiamente un guión, siempre lo haremos como la primera parte se llamará el planteamiento. La segunda parte es la confrontación y la tercera parte es la solución. Entre la confrontación y la solución siempre hay lo que llamamos un suspenso. Cuando nuestros personajes entran en una confrontación, no sabemos si se va a ganar o se va a perder. Entonces, es lo que llamamos suspenso o lo que le llamamos drama. O sea, el saber si mi personaje va a ganar o va a perder. Explicando esto es muy sencillo. En toda historia, un personaje siempre quiere llegar a un final, siempre quiere llegar a un objetivo, en este caso, de vida. Si es un policía, su final será atrapar a los ladrones. Si es una historia de amor, pues será que nuestro personaje siempre querrá llegar a tener una relación final con otro personaje. O sea, siempre hay una meta, un objetivo. Entonces, siempre nuestro personaje tendrá una lucha a la que le llamaremos confrontación. Esa confrontación es el enfrentamiento contra los personajes que no quieren que nuestro personaje llegue a su final. En otras palabras, son cuando surgen los personajes antagónicos, por ejemplo, en Romeo y Julieta. Surge un romance entre Romeo y Julieta. Viene la familia como un antagonista. Se crea una lucha y al final es la muerte. O sea, finalmente los antagonistas ganaron. Pero muchas veces nuestros protagonistas ganan esa lucha. Es lo que le llamamos un final feliz. Un guión se escribe con imágenes en acción. La acción es la unidad estructural del guión narrativo. En el cine la palabra es acción. Lo que importa en los diálogos cinematográficos son los actos de habla. Lo realmente crucial no es tanto lo que los personajes dicen, sino lo que hacen con aquello que dicen.
Todo diálogo es una contienda. Los personajes hablan para ganar una competencia. Un personaje bien dialogado es como un jugador que es capaz de sorprender a sus contendores y al público con la originalidad, la efectividad y la rapidez de sus jugadas. Protagonista es aquel personaje que puede sostener el sentido fundamental de sus acciones durante toda la historia. Dicho sentido apunta hacia el logro de un objetivo dramático. Antagonista es aquel personaje cuya acción tiene una finalidad que es incompatible con el logro del objetivo del protagonista. En términos de la confrontación que los ocupa, el protagonista y el antagonista no tienen las mismas capacidades. El protagonista suele ser potencialmente más apto, pero su situación inicial suele ser desventajosa. Solo en el clímax se equilibran las cargas. El hombre siempre es un narrador de historias. Vive rodeado de sus historias y de las ajenas. Ve a través de ellas todo lo que le sucede y trata de vivir su vida como si la contara.